¿Qué tan valiente tendrías que ser para conducir un coche de 300 kilómetros por hora? Sin ABS, sin control de tracción y sin ninguna ayuda electrónica. Porque durante los años 70, eso era exactamente lo que algunos fabricantes europeos estaban construyendo. Máquinas capaces de superar velocidades que parecían imposibles para la época. Y lo más impresionante es que muchas de ellas fueron creadas mucho antes de que existieran las tecnologías que hoy consideramos indispensables. 1972. De Tommaso Pantera GTS. A simple vista parecía un superdeportivo italiano más. Pero había un problema. Era mucho más salvaje de lo que cualquiera esperaba. Porque el Pantera no fue creado para ser elegante. No fue creado para ser cómodo. Fue creado para ser rápido. Y durante los años 70 cumplió esa misión mejor que la mayoría de sus rivales. Desde el primer momento, su diseño dejaba claras sus intenciones. La carrocería baja, las líneas agresivas y la postura ancha hacían que pareciera un automóvil de competición matriculado para la calle. No había nada discreto en él, y precisamente por eso llamaba tanto la atención. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque aunque el diseño era italiano, su corazón era completamente diferente. Bajo el capó se escondía un enorme V8 Ford Cleveland de 5,8 litros capaz de producir alrededor de 330 caballos de fuerza. Una combinación poco habitual para la época. Ingeniería italiana, potencia americana y un resultado explosivo. Gracias a ello, el Pantera GTS podía superar los 250 kilómetros por hora, una cifra impresionante para principios de los años 70, y suficiente para convertirlo en uno de los automóviles más rápidos de Europa. Además, el Pantera logró algo que muy pocos automóviles consiguen: crear una personalidad propia, porque no se parecía a un Ferrari, no se parecía a un Lamborghini, y tampoco se parecía a un Porsche. Era algo completamente distinto. Y quizá por eso sigue siendo tan admirado hoy. Actualmente, los mejores de Tommaso Pantera GTS suelen superar fácilmente los $150,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras considerablemente mayores entre coleccionistas. 1973. Ferrari 365 GT4BB. Durante años, Ferrari dominó el mundo de los gran turismos, pero a comienzos de los años 70, la marca comprendió algo importante. El futuro iba a ser mucho más rápido. Y el GT4 fue su respuesta, porque este automóvil no solo representó una nueva generación de Ferrari, representó una revolución. A simple vista parecía llegado de otra década. La carrocería era más baja, más ancha y mucho más agresiva que la de los Ferrari que habían venido antes. Todo en él transmitía velocidad, incluso cuando permanecía estacionado. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque el nombre BB significaba berlinetta boxer, y aunque técnicamente su motor no era un boxer puro, sí marcaba un cambio radical para Ferrari. Por primera vez en un modelo de producción de la marca, el motor estaba colocado detrás del conductor, una configuración inspirada directamente en la competición. Y eso cambió completamente el comportamiento del automóvil. Bajo la carrocería encontramos un impresionante motor de 12 cilindros y 4,4 litros, capaz de producir alrededor de 380 caballos de fuerza. Una cifra extraordinaria para 1973. Gracias a ello podía alcanzar aproximadamente 300 kilómetros por hora, una barrera casi impensable para la mayoría de los automóviles de la época. Hoy, los mejores Ferrari 365 GT4BB suelen superar fácilmente los $350,000, mientras que los ejemplares más excepcionales alcanzan cifras mucho mayores en subastas internacionales. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los Ferrari más importantes, rápidos e influyentes de toda la década de los 70. 1974 Lamborghini Countach LP400. Si hoy le preguntas a cualquier persona cuál es el superdeportivo más icónico de los años 70, hay muchas posibilidades de que mencione este coche. Y no es casualidad, porque cuando el Countach apareció, parecía una nave espacial en un mundo lleno de automóviles convencionales. Nada se parecía a él. Absolutamente nada. A simple vista parecía llegado directamente del futuro. La carrocería extremadamente baja, las líneas rectas y afiladas, y las proporciones imposibles creaban una silueta que todavía hoy resulta impactante, incluso 50 años después. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes.
Porque el Countach no solo revolucionó el diseño automotriz, también era extraordinariamente rápido. Bajo la carrocería encontramos un impresionante V12 de 3,9 litros, capaz de producir alrededor de 375 caballos de fuerza. Una cifra espectacular para 1974. Y suficiente para impulsar al LP400 hasta una velocidad máxima cercana a los 300 kilómetros por hora. Una barrera reservada para muy pocos automóviles de aquella época. Y lo hacía sin ayudas electrónicas, sin control de tracción, sin ABS, solo el coche y el conductor. Esa combinación convertía cada aceleración en una experiencia tan emocionante como intimidante. Pero la velocidad era solo una parte de su atractivo, porque el Countach se convirtió en un fenómeno cultural. Fue el coche que millones de personas colgaron en las paredes de sus habitaciones. El automóvil que definió la palabra superdeportivo para toda una generación. Y quizá por eso sigue siendo tan admirado hoy. Actualmente, los mejores Lamborghini Countach LP400 suelen superar ampliamente el $1.000.000, mientras que los ejemplares más originales alcanzan cifras todavía mayores entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿El brutal de Tommaso Pantera GTS? ¿El sofisticado Ferrari 365 GT4 BB? ¿O el legendario Lamborghini Countach LP400? Déjamelo en los comentarios. 1974, Porsche 911 Turbo. Muchos de los coches de esta lista eran rápidos, pero pocos resultaban tan intimidantes como este Porsche, porque no solo era uno de los automóviles más veloces de los años 70, también era uno de los más difíciles de dominar, y esa combinación lo convirtió en una auténtica leyenda. A simple vista parecía diferente a cualquier otro 911. Los pasos de rueda ensanchados, el enorme alerón trasero, y su postura agresiva dejaban claro que este no era un Porsche convencional. Era algo mucho más serio, mucho más rápido y mucho más peligroso. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque el 930 fue el primer Porsche de producción equipado con turbocompresor, una tecnología que hasta entonces estaba asociada principalmente con la competición. Y el resultado fue espectacular. Bajo la carrocería encontramos un motor boxer de 6 cilindros y 3 litros capaz de producir alrededor de 260 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca extraordinaria comparada con algunos V12 italianos, pero el peso contenido del coche y la brutal entrega del turbo cambiaban completamente la experiencia. Cuando el turbocompresor entraba en acción, el coche parecía dispararse hacia adelante, y eso sorprendió a más de un conductor desprevenido. Gracias a ello, podía superar los 250 kilómetros por hora, una cifra impresionante para mediados de los años 70. Hoy los mejores Porsche 911, Turbo 930 suelen superar fácilmente los $200.000, mientras que las versiones más buscadas alcanzan cifras considerablemente superiores. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los automóviles más rápidos, influyentes y temidos que Europa produjo durante los años 70. 1971 Maserati Bora. Antes de que Ferrari popularizara los superdeportivos con motor central, y antes de que Lamborghini dominara las paredes de millones de adolescentes, Maserati ya estaba construyendo una máquina capaz de competir con los mejores del mundo. Y esa máquina era el Bora, un automóvil que combinaba algo muy difícil de conseguir: velocidad extrema y refinamiento. Porque la mayoría de los superdeportivos de los años 70 eran brutales. El Bora intentó ser algo más: la carrocería baja, las líneas afiladas y el elegante diseño firmado por Giorgetto Giugiaro le daban una presencia espectacular. No era tan agresivo como un Countach, ni tan extravagante como algunos de sus rivales. Su enfoque era diferente, y quizá por eso ha envejecido tan bien. Bajo aquella elegante carrocería se escondía un enorme V8 de 4,7 litros, capaz de producir alrededor de 310 caballos de fuerza, suficiente para impulsar al Bora más allá de los 270 kilómetros por hora, convirtiéndolo en uno de los automóviles más rápidos de Europa. Sin embargo, lo que realmente distinguía al Maserati era su capacidad para recorrer largas distancias. Mientras algunos superdeportivos castigaban constantemente a sus conductores, el Bora ofrecía un nivel de confort poco habitual en esta categoría. El interior era refinado, la posición de conducción era sorprendentemente cómoda, y la calidad de marcha estaba muy por encima de la mayoría de sus competidores. Era rápido,
pero también era un auténtico gran turismo. Y esa combinación resultaba extremadamente atractiva. Hoy los mejores Maserati Bora suelen superar fácilmente los $250.000, mientras que las versiones más buscadas alcanzan cifras considerablemente mayores. 1971 hizo Grifo Series 2. Algunas marcas construyeron coches rápidos, otras construyeron coches elegantes. ISO decidió construir ambas cosas al mismo tiempo, y el resultado fue uno de los grandes secretos de la velocidad europea durante los años 70. Porque aunque hoy no es tan conocido como Ferrari o Porsche, el Grifo era capaz de mirar a muchos de ellos directamente a los ojos, y en algunos casos incluso superarlos. A simple vista, parecía un auténtico gran turismo italiano. El largo capó, la carrocería baja, y las líneas diseñadas por Giorgetto Giugiaro transmitían una sensación de potencia incluso cuando el coche permanecía estacionado. No necesitaba enormes alerones, no necesitaba formas extravagantes. Su diseño era elegante, pero también intimidante, y esa combinación resultaba irresistible, porque bajo aquella refinada carrocería italiana se escondía un corazón americano, un enorme V8 Chevrolet de 7,4 litros en las versiones más potentes, una mecánica capaz de producir más de 400 caballos de fuerza. Gracias a ello, algunas versiones del Grifo podían superar los 290 kilómetros por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles más rápidos del continente europeo. Sin embargo, la producción fue extremadamente limitada, lo que hoy convierte al ISO Grifo Series 2 en una auténtica rareza para coleccionistas. Actualmente, los mejores ejemplares suelen superar fácilmente los $500.000, mientras que las versiones más exclusivas alcanzan cifras todavía mayores. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta este momento, ¿cuál te parece más impresionante? ¿El revolucionario Porsche 911 Turbo? ¿El refinado Maserati Bora? ¿O este rarísimo ISO Grifo Series 2? Déjamelo en los comentarios. 1971 Lamborghini Miura SV. Antes del Countach, antes de los superdeportivos angulares, antes de que Lamborghini redefiniera el diseño automotriz, existió el Miura, y para muchas personas, sigue siendo el automóvil más hermoso que la marca ha construido jamás. Pero lo más impresionante es que también fue uno de los más rápidos, porque cuando apareció la versión SV, el Miura ya era una leyenda, y Lamborghini decidió llevarla todavía más lejos. Las líneas fluidas, la carrocería increíblemente baja, y las famosas pestañas alrededor de los faros creaban una silueta que todavía hoy resulta espectacular. No parecía una máquina diseñada por ingenieros, parecía una escultura diseñada por artistas. Bajo la carrocería encontramos un impresionante V12 de 3,9 litros capaz de producir alrededor de 385 caballos de fuerza, suficiente para impulsar al Miura más allá de los 290 kilómetros por hora, convirtiéndolo en uno de los automóviles más rápidos del mundo. Y eso era algo absolutamente increíble para la época. Además, la versión SV solucionó varios de los problemas que habían afectado a las primeras versiones del Miura, mejorando la estabilidad, la conducción y el comportamiento general a altas velocidades. El resultado fue el Miura definitivo, la versión más refinada y más deseada. Actualmente, los mejores Lamborghini Miura SV suelen superar fácilmente los $3 millones, mientras que algunos ejemplares excepcionales alcanzan cifras todavía mayores en subastas internacionales. 1978. Aston Martin V8 Vantage. Durante los años 70, la mayoría de las personas asociaba la velocidad con Italia. Ferrari, Lamborghini, Maserati. Pero los británicos tenían una respuesta preparada, y era mucho más intimidante de lo que cualquiera esperaba, porque el Aston Martin Vantage no intentaba parecer un superdeportivo exótico. No necesitaba hacerlo. Su misión era algo diferente: ser uno de los automóviles más rápidos del mundo, y conseguirlo con absoluto estilo. A simple vista parecía elegante, incluso refinado. La larga carrocería, la característica parrilla frontal y las proporciones clásicas de gran turismo británico transmitían una sensación de prestigio inmediata. Pero detrás de aquella apariencia sofisticada se escondía algo mucho más agresivo. Bajo el capó encontramos un enorme V8 de 5,3 litros capaz de producir alrededor de 390 caballos de fuerza, y suficiente para impulsar al coche más allá de los 270 kilómetros por hora.
convirtiéndolo en uno de los automóviles británicos más rápidos jamás construidos hasta ese momento. Podía comportarse como un refinado gran turismo de lujo, cómodo, silencioso, pero bastaba con pisar el acelerador para descubrir una máquina capaz de rivalizar con muchos superdeportivos italianos. Y eso era precisamente lo que hacía tan especial a este Aston Martin. No necesitaba llamar la atención mediante diseños extremos. Su velocidad hablaba por él, y lo hacía muy alto. Actualmente, los mejores Aston Martin V8 Vantage suelen superar fácilmente los $250,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras considerablemente mayores. Y más de 40 años después, sigue siendo uno de los automóviles más rápidos, elegantes y respetados que Europa produjo durante los años 70. 1976, Lotus Esprit S1. Algunos coches eran rápidos, algunos coches eran bellos, y unos pocos parecían haber llegado desde el futuro. El Esprit pertenecía a esa última categoría, porque cuando apareció a mediados de los años 70, parecía un automóvil que no debería existir. Sus líneas eran tan radicales, tan afiladas, y tan diferentes a todo lo demás que parecía más un prototipo de salón del automóvil que un coche de producción. Pero era real, y estaba dispuesto a competir con algunos de los nombres más importantes de Europa. A simple vista, el Esprit parecía una nave espacial sobre ruedas. La carrocería extremadamente baja, las superficies planas, y el espectacular diseño firmado por Giorgetto Giugiaro creaban una silueta absolutamente inolvidable. Era algo completamente distinto. Y precisamente ahí estaba su atractivo. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Lotus no tenía el enorme V12 de un Lamborghini, ni el gigantesco V8 de un Aston Martin. Bajo la carrocería encontramos un motor de 4 cilindros y 2 litros capaz de producir alrededor de 160 caballos de fuerza. Una cifra modesta comparada con algunos coches de esta lista. Pero el peso extremadamente bajo del Esprit cambiaba completamente la ecuación. Gracias a ello, podía superar los 220 km por hora. Una velocidad impresionante para un deportivo tan compacto. Y suficiente para colocarlo entre los automóviles más rápidos y avanzados que Gran Bretaña producía durante aquella década. Además, su aparición en películas y medios de comunicación ayudó a convertirlo en uno de los automóviles más reconocibles de los años 70. Actualmente, los mejores Lotus Esprit S1 suelen superar fácilmente los $80,000, mientras que los ejemplares más originales continúan aumentando su valor entre coleccionistas. Y después de recorrer toda esta lista, queda claro que los años 70 fueron una época extraordinaria para la velocidad europea, porque fue una década en la que los fabricantes dejaron de preguntarse si podían construir coches más rápidos, y comenzaron a preguntarse cuánto más rápido podían ir. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el automóvil europeo más rápido e impresionante de los años 70? ¿El Countach? ¿El Miura SV? ¿El Ferrari 365 GT4BB? ¿O alguno de los otros monstruos de esta lista? Déjamelo en los comentarios. ¿Y si disfrutaste este recorrido por los coches europeos más rápidos de los años 70? No te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos una década atrás para descubrir los coches europeos más rápidos de los años 60. Nos vemos en el próximo video.